Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy martes 21 del mes de abril del año 2026. Un martes, señores, donde la noticia sigue siendo la muerte de David Carlos Abreu Quesada, el chofer que durante el fin de semana fue muerto por allá en el Palacio de Justicia de Santiago. La verdad es que hay algunas informaciones que han tratado de más bien de aclarar algunas situaciones. Por otra parte, también Burgos Gómez fue acusado presuntamente de intento de supuesta violación contra una subsecretaria. Además, también, señores, los motoristas, la situación y el peligro que representan en las calles de la República Dominicana. Por otra parte, la República Dominicana también reanuda los vuelos hacia Haití. Fenatrado anuncia que no subirá el pasaje. Miren, señores, esta muerte que le dieron a David Carlos Abreu Quesada allá en Santiago ha movido todas las alarmas y ha movido los simientes de la sensibilidad del pueblo dominicano, porque lo ocurrido con David Carlos es una situación que no debe repetirse jamás en el país. Aquí nosotros vemos cómo situaciones de esta naturaleza ocurren donde hay problemas, donde hay pleitos, donde hay heridos, y muchas veces la gente, lejos de intervenir o de brindar una ayuda a la persona afectada, prefiere grabar, aunque esto implique no prestarle atención a la persona que ha figurado como víctima, que posiblemente de haber existido una intervención probablemente se pudiera evitar una muerte, pero no. La persona mejor prefiere grabar esa escena de dolor, esa escena degradante, antes que brindar asistencia. Y yo quisiera que muchas veces la persona piense lo que significa para un familiar cuando ve a uno de los suyos desangrarse en una escena de dolor. Lo que le genera eso. Y hay personas que entienden que buscando esos views, ya con eso están haciendo un papel loable. Y yo me alegro que el Ministerio Público esté contemplando seriamente imponer una medida de coerción a la persona que está grabando la escena, y ojalá ocurra lo mismo con todas esas personas que graban esos episodios donde hay riñas, sobre todo mujeres golpeándose en las calles, porque en la medida que nosotros vayamos imponiendo sanciones graves a la persona que incurre en estos actos que yo diría que son deshonestos, entonces nosotros pudiéramos tener un mejor país. Cuando salió la noticia de David Carlos Abreu Quesada, hubo algo que la lógica y el olfato periodístico, comunicacional, me ha hecho entender como que hay algunas piezas que no encajan en el rompecabezas.
¿Por qué yo le digo? Nosotros andamos en la calle y con frecuencia se producen roces entre motoristas y choferes. Muchas veces también accidente de tránsito. Y ustedes saben lo que contempla la ley de tránsito cuando una persona atropella a alguien y lo deja tendido. Eso conlleva una agravante. Eso conlleva la agravante porque se entiende que si se le brindan las atenciones, posiblemente una persona que haya sido atropellado puede salvar la vida. Pero hay una situación. En este caso, se ha hablado como víctima de David Carlos Abreu, que resultó muerto. Que hubo un roce con un motoconcho, pero nadie ha dicho que ese motoconcho se cayó, si se guayó la piel, si se rompió una pierna, si se encuentra en un estado de salud delicado. No, un roce. Y uno que constantemente en la calle ocurren cosas similares, uno ve cuál es la cultura, que a veces los motoristas le dicen, ay, mira, me rozaste, o me dañaste esta pieza, hiciste esto, o hiciste lo otro. Y por lo regular no pasa de ahí. Pero se ha hablado de un accidente, de un roce, y ese chofer de ese camión que está siendo perseguido pasa por un destacamento pidiendo auxilio por un roce. Se mete al Palacio de Justicia y dice que lo van a matar. Entiendo que cuando una persona por un roce de un vehículo en una situación como esa, que lo persiguen 8, hace una advertencia de que pueden matarlo, es porque en su mente existe algo que le infringe un temor que para mí pudiera ir más allá de un simple roce, porque yo me paro y digo, no, espérate, vamos allá al seguro, pues yo pago un seguro para eso, o tú tuviste la culpa, o no. Bueno, pues ahora han empezado a salir unas informaciones de que ese asesinato tiene un trasfondo y que se debe a que supuestamente David Claudio había contraído una deuda y la persona que utilizan en esas financieras o en esos negocios de préstamo son extremadamente violentas y se está diciendo que posiblemente ese asunto haya sido lo que haya dado con el desencadenamiento de su muerte. Y sin darle aquiescencia a cualquier versión que no sea oficial, porque solo nosotros le damos credibilidad a las versiones oficiales. Yo pienso que las autoridades debieran de ir hurgando y tratando de beber en esa fuente. Porque si usted infringe o alberga un temor de que alguien lo va a matar con la certeza que él voceaba por el destacamento y llega al Palacio de Justicia, es porque entiende que probablemente quien lo está persiguiendo y que él ha visto por el retrovisor o lo ha visto a su lado es alguien que conoce y que él entiende que tiene la capacidad de matarlo, sobre todo si la muerte se produce con arma blanca, porque si por lo menos también hay una pistola de por medio, uno dice me quiere disparar y por analogía pudiera pensar
de que pudiera eso decretarle su muerte. Pero una persona en un motor, un arma blanca, que de seguro que no la está blandiendo y de antemano presagiar que lo van a matar, es algo que yo entiendo que debe mover a las autoridades a no irse con el amague, a tratar de hurgar y de interrogar bien a esas personas que participaron en ese evento que le quitaron la vida a David Carlos Abreu Quesada. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el sindicato choferil Fenatrano, que dirige Juan Ubiere, estuvieron una reunión en Santo Domingo Norte y ellos han anunciado que van a realizar una ola de protesta que lleva encendido de velas, entre otras cosas. Y yo pienso que el gobierno no debe esperar que se produzca esa protesta. ¿Y por qué le digo? Bueno, porque sencillamente lo que ellos han estado solicitando es un diálogo. Ellos dicen que quieren dialogar con el gobierno porque hay un alza en los precios de los combustibles y que ellos no tienen contemplado aumentar el precio del pasaje para que luego no le quieran atribuir
que ellos son los dueños del país y que ellos lo que quieren es aumentar. Y han ido un poquito más allá. Han dicho que el chofer de ese sindicato que aumente el precio del pasaje, entonces lo van a sancionar. Pero el gobierno, el presidente, está haciendo diálogo con diferentes sectores de la vida nacional y se ha dirigido con políticos, con empresarios, con comerciantes. ¿Por qué no reunirse entonces con los choferes? Yo pienso que ese diálogo se debe de efectuar y el gobierno ha obtenido buenos resultados a través de los diálogos, porque los empresarios le garantizaron que no van a aumentar sus productos, cosa que uno sabe que es prácticamente o casi imposible, porque si se aumenta los fletes, entonces ellos transfieren ese aumento. Al igual que los choferes, ellos han dicho por el momento que no van a aumentar y que quieren un diálogo, pero ustedes pueden estar plenamente seguros que lo que perciben ellos o lo que quieren es, a través del diálogo, es que el presidente de la República o el gobierno le dé algún tipo de subsidio para ello amortiguar el impacto del alza del precio de los combustibles. Y a mí me parece loable de que se reúnan con ellos y si hay que darle algún subsidio condicionado. ¿Y por qué le hablo de la palabra condicionado? Porque el gobierno y quienes manejan esa política de los combustibles saben hasta qué punto el gobierno puede subsidiar y hasta qué otro punto debe transferir y soltar. Y si ciertamente, como ha venido subiendo el precio de los combustibles en estos días, continúa igual, que lleva casi 24 pesos de aumento, entonces hay que entender que la clase choferil, si hace un aumento, lo está haciendo con una justificación. Ahora bien, ¿qué resulta? Que este tipo de problema por lo regular es temporal y que el precio de los combustibles puede bajar de un momento a otro. Nosotros vimos que el precio de los combustibles estaba en 100 y pico y Donald Trump habló, vamos a hacer una tregua de 2 semanas, y bajó al 80 y algo. De 100 y pico bajó al 80 y algo. Entonces, de no existir un diálogo, si el gobierno no se pone de acuerdo con ese sector transporte y le hacen un aumento excesivo a los precios de los pasajes en perjuicio de la población, que con el alza que tienen los productos de primera necesidad ya estamos ateados. Entonces imagínense usted con un golpe duro del transporte. Ahora bien, si el gobierno se reúne con los choferes y establecen un subsidio fundamentado en los precios de los combustibles y condicionado hasta qué punto te subsidiamos o lo quitamos, bueno, pues sencillamente es más fácil resolver un problema entre los choferes y el gobierno a partir de una tarifa a que sea que ellos le aumenten a la población, porque no van a rebajar. Cuando llegó el problema del COVID, no había alza de combustible, pero se estableció, bueno, que
por motivo de seguridad, los vehículos no debían de transportar, me refiero a los carros, de una manera muy masiva un determinado grupo de personas para evitar que la cercanía pueda ser un elemento contagioso. Y se estableció, bueno, nada más pueden montar hasta 3 o hasta 2, creo que fue atrás y uno adelante, y con la mascarilla. Y ellos dijeron, ok, un vehículo permite que se monten 6 pasajeros, 2 adelante y 4 atrás. Si nosotros nos vemos obligados a reducir la cantidad de tener 1 adelante y 3 atrás, entonces nosotros vamos a hacer un aumento del pasaje para esos 2 que están omitidos poder cuadrar, y redondearon el precio del pasaje como si se tratara de 4. Pero el COVID pasó y ya la gente se montaba igual los 6, pero se quedó al mismo precio que ellos fijaron en aquella ocasión. Porque aquí las cosas no bajan. Entonces, reitero, si lo que piden es diálogo, vamos a dialogar con los choferes. Al igual que con los otros estamentos sociales, vamos a conversar con todo el que haya que conversar, porque ahora mismo el país lo que necesita es eso, lo que necesita es concertación en un momento de tanta discordia internacional. Vamos a cambiar de tema, señores. Miren, hay una denuncia que hizo una subdirectora allá de bienes nacionales, que yo pienso que merece cierta atención, porque esa señora supuestamente acusa al señor Burgo Gómez de supuestamente quererla violar. Ese es un tema muy delicado, sobre todo en estos tiempos, los temas de acoso sexual y cosas parecidas. Pero, mientras tanto, yo no me atrevo a entrar en aguas muy profundas en ese tema antes de escuchar la versión que pueda tener el señor Burgo Gómez, y que esa señora, de quien se dice que ya interpuso una denuncia por ante la fiscalía, hasta no tener algo más concreto. Porque muchas veces cuando ocurren acusaciones de esa naturaleza, muchas veces terminan desvanecidas y que realmente las cosas se aclaran. Sin embargo, ya la moral de la persona que ha sido acusada queda manchada, porque uno habla y dice cosas, y el refranero popular dice, ensucia que algo queda. Entonces, yo prefiero no acusar y esperar hasta ver qué es lo que sucede con eso. Miren, por otra parte, señores, ya a partir del mes de mayo, entre Haití y República Dominicana se reanudarán los vuelos por la vía aérea. Y qué bueno que esto se ha estado planteando y que ya a partir del próximo mes comienzan esas relaciones comerciales y esos vuelos entre Haití y la República Dominicana, porque el tema haitiano para nosotros es enigmático.
¿Por qué razón? Bueno, porque Haití es un país de personas muy pobres. Un país donde sus ciudadanos, a diferencia de cualquier otros, para llegar a la República Dominicana, lo único que tienen que hacer es pasar un pequeño río que, como lo describió el escritor Freddy Prestor Castillo, el masacre se pasa a pie, porque es un río que tiene pocas profundidades. Y la verdad es que tenemos una cantidad de nacionales haitianos en el país que son bastante considerables y que el país no soporta más una carga de indocumentados polulando por las calles, hasta cierto punto drenando la economía de la República Dominicana. Y yo le digo eso porque se trata de una migración desventajosa. Porque en materia migratoria hay migraciones que son ventajosas y otras desventajosas. ¿Cuándo se considera que un migrante es ventajoso? Un inmigrante. Bueno, cuando esa persona tiene una posibilidad económica muy buena y cuando llega al país receptor va a producir empleomanía, va a generar riqueza, va a generar una serie de bienes que le favorecen al Estado receptor. Ahora bien, cuando usted lo que viene es a buscar, entonces usted lo que hace es ensanchar el cinturón de miseria del país al cual usted está visitando. En el caso de los nacionales haitianos, la mano de obra informal se abastece básicamente de esos indocumentados. ¿Y qué sucede aquí? Lo mismo que sucede en todos los países del mundo, porque cuando una persona está indocumentada, recibe un salario por debajo de aquel que se encuentra de una manera legal. Y muchas veces lo prefieren a ellos, no por el tema del salario, que en ocasiones cobran igual que lo que puede cobrar un dominicano, pero hay una situación que es bastante importante dentro del área laboral, que es la falta de esmero que muchas veces tiene el trabajador localista. El que tiene una persona que trabaja en su país, que tiene una mano de obra con ciertas cotizaciones, a cuando usted le va a pagar a un extranjero que va a hacer la misma cosa. ¿Por qué yo le digo esto, señores? Miren, en el caso de la construcción, usted contrata un maestro constructor dominicano, que mucha gente subestima el trabajo de la albañilería, pero en este país se paga bien. Yo le digo que se paga bien porque una persona que no haya estudiado y que tenga la capacidad de ganarse entre 2.500 y 3.000 pesos diarios, que cuando usted lo lleva eso a un mes, estamos hablando de prácticamente 75.000 o 90.000 pesos mensuales. Eso no lo ganan muchos profesionales en dependencia del Estado, incluyendo profesionales del área de la salud, como lo son los médicos y algunos abogados que trabajan también en instituciones públicas. Ahora, ese maestro constructor extranjero es distinto al dominicano
aunque la naturaleza del trabajo que desarrollen sea la misma. Porque ese maestro que está indocumentado le dice al dueño de la obra, mire, yo me voy a quedar aquí y voy a amanecer en la construcción. Y cogen una colchepuma y amanecen en el piso ahí, en esa construcción que se está realizando, y ya el dueño de la construcción, por el mismo salario que paga, tiene un sereno ahí. Se evita pagar un sereno, pero también tiene un trabajador al cual le paga por ajuste, que no tiene que esperar que llegue a tal o tal hora. No, porque se aprovecha el alba de la mañana, y como es un trabajo que por cubicación puede iniciar incluso hasta las 6 de la mañana o las 5 de la mañana, empieza pegando blog con la hora fresca ahí. Ya cuando viene a ser la 1 de la tarde, que es cuando el sol empieza a apretar más, bueno, pues ese trabajador ha recorrido un buen trecho en su trabajo y pudiera incluso tomar su hora de almuerzo en el periodo de la 1 hasta las 3 de la tarde, tomarse 2 horas de descanso y volver cuando ya la temperatura esté un poquito más fresca a continuar laborando más. Pero cuando usted le hablan de 6 a 1 de la tarde, bueno, pues ese señor tiene prácticamente 7 horas trabajadas. Le rinde el tiempo más para los ajustes, y esa es una situación que se da. Pero también hay otros elementos. Ustedes saben que a raíz de la crisis que hubo entre República Dominicana y Haití, sobre todo en aquella ocasión del desvío del río, donde las relaciones estaban agrietadas, ¿ustedes saben cuánto perdió o dejó de percibir la República Dominicana? 804 millones de pesos. Porque es que Haití, después de los Estados Unidos, es nuestro segundo socio comercial. De lo más importante por los Estados Unidos es Haití. Y yo diría que aun cuando no es el primero, es el segundo. En cuanto a la ventaja, pudiéramos decir que Haití nos da más ventaja. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos esa sociedad con los Estados Unidos, pero nosotros compramos más que lo que le podemos exportar a ellos. Pero en el mercado haitiano, nosotros exportamos con una balanza favorable de casi un 85%. Y cuando ustedes buscan las importaciones que le hacemos en términos de exigencia, es un mercado fácil de tratar. Porque la mercancía que ellos obtienen de nosotros con mayor consumo son las de mayor ganancia para el comercio dominicano. El arroz puntilla, que la gente aquí lo desecha. Yo diría que torpemente, porque ese tiene un valor nutricional incluso superior que el que consumimos nosotros mismos, que es el selecto, porque tiene menos refinamiento. Pero es así. ¿Qué hacen esas empresas que producen pastas alimenticias? Bueno, que le venden muchísimo a ellos, y dentro de esas empresas hay quienes tienen algunas pérdidas por desecho. Y ustedes saben de qué manera lo aprovechan. Que todo eso desecho, alguien lo compra a precio de vaca muerta, lo repesa y coge
una fundita plástica con una vela, lo pegan y lo realmacenan y venden aparte esos pedazos que en sí no tienen ningún tipo de problema, pero también lo venden ahí a un precio inferior con toda la calidad. Lo único que eso están rotos y mucha gente lo desecha y pagan más caro para comprarlo entero, pero cuando lo van a vertir a la olla lo parten y lo echan, porque muchos no lo echan entero, lo parten. Entonces esos pedazos que no hay que partirlo, lo compran ellos baratísimo. Al igual que los huevos, hay algunos que ustedes saben que se quillan, reciben un pequeño golpe, a eso le dicen caqueao, pero el precio de los caqueao es equivalente más o menos al 50% del valor real, o lo venden al 30% del valor que realmente pudiera tener. ¿Y qué usted hace con esos huevos que cuando usted lo compra? Bueno, que usted coge y lo parte para vertirlo. Entonces eso tan caqueado, uno dice, bueno, pudieran tener un mayor nivel o pudieran tener un nivel de contaminación, pero no le varía, pudiéramos decir nosotros, en el valor nutricional. Ellos compran más barato. ¿Y a qué otro país del mundo nosotros podemos hacer la importación y venderle eso? Pues nosotros le vendemos la mercancía más corriente. Esa es la situación. De manera pues que me alegra la reactivación de los vuelos de República Dominicana y Haití, y vamos avanzando. Señores, vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo se... Del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do.
Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, la próxima semana van a ser evaluados más de 110,000 maestros en ese concurso de oposición que hace el Ministerio de Educación. Y la verdad es que yo veo que todos los años se hacen evaluaciones de maestros. Y a mí me da la impresión de que en ese ministerio debe haber una cantidad incalculable de maestros que ya fueron evaluados, que no tienen empleo y que todos los años viven evaluando y dejando lo que ya están evaluados, lo que ya hasta cierto punto tuvieron aprobación sin trabajo. Y eso es algo que yo entiendo que no es correcto, que ya después que usted fue a un concurso y usted fue evaluado, que se le debe de dar ciertos niveles de participación. Y con el tema de educación, yo siempre con esa cuestión he sido, si se quiere, un poquito roca izquierda. Yo lo digo así porque ese es el único ministerio que recibe todo el presupuesto que está contemplado en el Producto Bruto Interno. Ningún otro ministerio recibe por completo lo que tiene en asignación. Los ayuntamientos tienen un 10% y le dan menos del 4% y tienen un 10%. Y educación lo tiene todo. Y no sé, en una ocasión dijo el doctor Leonel Fernández que el problema en la educación aquí no era tanto por la inversión, sino que existen otros factores que muchas veces yo no lo comprendo. ¿Y cómo yo puedo entender que el Ministerio de Educación no tenga la capacidad para invertir el 4% del Producto Interno Bruto, el cual le ha asignado, que tenga que devolver dinero y que entonces el Estado tenga que estar pagando en el sector privado a los colegios para que inscriban los muchachos porque no tenemos aula? Es que yo no puedo entender eso. Yo sé que en este gobierno mucho de los recursos para la ejecución del presupuesto se queda paralizado porque son tantas las normas y es tanto el maquillaje que se le da a todo el dinero, bueno, para darle cumplimiento a la ley, para que luego no se quiera decir que se incurrió en actos de corrupción. Pero hay una baja inversión por parte del Estado en asuntos que deben de ser elaborados, como que debe haber menos burocracia en esa ley de compra y contrataciones para que la gente pueda tener un poquito más de sosiego. Ahora mismo hay que si yo cuántas escuelas y aulas por construir y uno no siente esa efervescencia por parte del ministerio. Entonces, cuando llaman a inscripciones, que ya eso es dentro de 2 o 3 meses, volvemos y caemos en el mismo problema de que no hay aula. Ahora, yo también me gustaría abogar para que dentro del Ministerio de Educación se fomente la igualdad.
Cuando yo le pido que se fomente la igualdad, es que a los dominicanos le den el mismo privilegio que a los haitianos. Oigan cómo es en nuestro país. ¿Qué es lo que usted tiene que pedir? Que a nosotros los dominicanos nos den el mismo privilegio que los haitianos. ¿Por qué yo le digo esto? Porque si usted es haitiano y si va a inscribir en la escuela, lo lleva a alguien y a usted lo inscriben como sea. Pero si usted es dominicano, le piden hasta la palmita que exigían en los tiempos de Trujillo y le buscan la quinta pata del gato. Tiene que traer esto, tiene que traerme lo otro, esto legalizado, esto aquí. Y un haitiano va y lo inscriben. Y cuando llaman a inscripción, los que están como el 809 adelante, son los nacionales haitianos. Y se inscribieron toditos ya. Cuando llegan los dominicanos, no, usted tiene que traer esto. Cuando ya vienen a completar todas las documentaciones, entonces no hay cupo. No hay cupo. Vamos a ver cómo nosotros te ubicamos en un colegio por ahí o cómo hacemos la cosa, porque no hay cupo. Son de las cosas que yo no puedo entender. Y con esto no estoy diciendo que no se inscriban los niños de los inmigrantes haitianos, porque si tampoco lo educamos, no sé entonces dónde vamos a llegar en el país, porque es bueno que ellos estudien, pero se supone que aquí debemos ser como los otros países. Primero lo nuestro y luego los extranjeros. Pero aquí no. Aquí es lo inverso. Eso no puede ser. Eso no puede caminar de esa manera. Y yo veo un elemento que me resulta hasta paradójico. Porque uno ve en las últimas encuestas que se han publicado y cuando abordan a la población sobre algunos temas importantes, en los últimos tiempos ha perdido importancia el tema de los inmigrantes ilegales. Veo que también en el caso de la educación, que el Ministerio de Educación tiene una buena o una mejor valoración, y qué bueno que sea así, porque uno quisiera que la población dominicana tenga la menor preocupación posible. Pero hay muchos temas que han ido como perdiendo esa efervescencia y que la gente empieza a valorarlo un poquito mejor. Ustedes saben por qué. Porque ya la población dominicana ha cambiado. Yo escuché un motoconcho los otros días que estaba hablando cuando se produjo el aumento de la gasolina. Y él dijo sonriente, no, a mí me da lo mismo que suba. Porque yo lo que hago es que si me suben la gasolina, yo subo mi pasaje. O sea, cada quien se defiende. Por eso que yo he dicho que hay que prestarle atención a Juan Ubiera y Fenatrano, porque él ha dicho, no va a haber aumento, lo que queremos es conversar, que haya un diálogo. Pero Ubiera es de la vieja guardia, es todavía de esa estirpe de caballero, de persona que cree en la lucha social, en la lucha reivindicativa, porque anteriormente
aquí en el país había escasez de agua o se iba mucho la luz, había carestía en los precios de los artículos de primera necesidad, la otra generación salía a la calle a protestar en reivindicación de todos esos servicios básicos. Ahora no. Ahora, si no hay luz 24 horas, a la población no le preocupa mucho eso. Lo que le dice a usted cualquier ciudadano, no, yo compré mi inversor y ya yo salí de esa vaina. Una solución individual. Y si el apagón es tan notable que el inversor no aguanta, le dicen a usted, no, mires, yo, no solo el inversor, ya yo me compré mi planta también para cargar el inversor. Agua, no, yo voy a hacer un pozo séptico. O sea, todo el mundo busca su solución personal. Si me aumentan esto, yo cobro más. Y si pasa esto, todo el mundo busca su propia alternativa. Ya los problemas no son comunes como eran antes. Por lo tanto, ahora el esquema de gobierno, el esquema de protesta, todo ha cambiado relativamente en este país. Por eso, cuando se vaya a escribir la historia de los diferentes gobernantes que hemos tenido, hay que verlo, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, porque las circunstancias que envuelven a los gobiernos que últimamente hemos tenido con la desfachatez, la desintegración social, la falta de clubes culturales y de jóvenes pensantes y pujantes en el bienestar colectivo, ya se extinguió. Por lo tanto, es otro el modelo de vida que reina en nuestro país. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.